La guerra naval siempre ha sido un tablero de poder donde los imperios miden su verdadera influencia. Desde los acorazados que dominaron los océanos en el siglo XX hasta los portaaviones que definieron la supremacía estadounidense, el mar fue siempre el escenario donde se decide quién impone sus reglas. Hoy, un nuevo protagonista amenaza con trastocar ese orden: el misil hipersónico ruso 3M-22 Zircon. Su sola mención despierta temor en analistas militares y estrategas, porque no se trata de un simple proyectil, sino de una herramienta capaz de alterar las bases de la seguridad naval que Occidente creía inquebrantables. Es posible que lo que hasta ayer se consideraba impenetrable ya no lo sea, que la fortaleza de los portaaviones y sus sistemas defensivos pueda venirse abajo en cuestión de segundos. Pero claro, si entendemos de qué es capaz este misil, descubriremos por qué Rusia lo concibió como la pieza que podía equilibrar el poder naval mundial en su favor. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El 3M-22 Zircon no apareció de la nada. Su gestación responde a un contexto histórico y estratégico en el que Rusia comprendió que jamás podría competir con la potencia naval de Estados Unidos en términos convencionales. Mientras la Armada estadounidense desplegaba sus portaaviones en cada océano del planeta, Rusia se enfrentaba a una flota limitada, con un solo portaaviones obsoleto y múltiples problemas logísticos. Esa realidad obligó al Kremlin a buscar un enfoque diferente. Si no podía igualar en cantidad, debía encontrar un arma capaz de desequilibrar la balanza en calidad. El Zircon nació como respuesta a esa obsesión, como un desafío directo a la supremacía naval estadounidense. Lo que pocos imaginaron es que la solución no estaría en un nuevo barco, sino en un proyectil capaz de recorrer distancias imposibles a velocidades inalcanzables para cualquier defensa existente. El proyecto fue liderado por NPO Machine Ostroyenia, una corporación con décadas de experiencia en el desarrollo de misiles estratégicos. Desde finales de los años 90, los ingenieros rusos experimentaban con tecnologías hipersónicas, conscientes de que el futuro de la guerra estaría marcado por la velocidad. El Zircon fue concebido como un misil de crucero hipersónico, pero no un misil cualquiera. Debía volar a velocidades de entre Mach 8 y Mach 9, entre 9.800 y 11.000 km por hora, superar las defensas más modernas como el sistema Aegis de la OTAN y mantener capacidad de maniobra durante el vuelo. Esto significaba resolver problemas técnicos que hasta entonces parecían insalvables. ¿Cómo hacer que un cuerpo metálico resista el calor extremo generado por rozar la atmósfera a esa velocidad? ¿Cómo garantizar que el motor funcionara de manera estable a tal régimen? El secreto estuvo en la adopción de un motor scramjet, o estatorreactor de combustión supersónica, una tecnología que hasta entonces se encontraba en el terreno de la experimentación. Este motor utiliza la velocidad del propio misil para comprimir el aire y mantener la combustión a velocidades hipersónicas. A diferencia de los motores tradicionales de cohete, que cargan su propio oxidante, el scramjet aprovecha el oxígeno de la atmósfera, reduciendo el peso del misil y permitiendo trayectorias sostenidas. El empuje del Zircon es tal que puede mantener velocidades hipersónicas incluso a baja altitud, una capacidad que multiplica el nivel de amenaza, ya que volar cerca del mar dificulta aún más su detección por radar. En cuanto a dimensiones, el Zircon mide entre 8 y 10 metros de largo y tiene un diámetro aproximado de 60 a 70 centímetros. Su peso estimado es de 3 a 4 toneladas, con una ojiva que puede variar entre 300 y 400 kilogramos, capaz de destruir un buque de gran tonelaje en un solo impacto. Su revestimiento está hecho con materiales compuestos y aleaciones diseñadas para soportar temperaturas superiores a los 2000 grados Celsius, producto de la fricción a hipervelocidad. Cada componente fue diseñado con precisión, desde la aerodinámica del cono frontal, optimizado para reducir la onda de choque, hasta los sistemas electrónicos de guía inercial y satelital que le permiten navegar sin depender únicamente de radares expuestos a interferencias. Las pruebas iniciales fueron un proceso largo.
En 2012 se reportaron los primeros vuelos experimentales, aunque con resultados limitados. No fue hasta 2015 que se lograron avances sólidos, y en 2019, el presidente Vladimir Putin anunció públicamente que el Zircon había alcanzado velocidades superiores a Mach 8 durante pruebas reales. En 2020 y 2021, la fragata Admiral Gorskov realizó múltiples lanzamientos en el Mar Blanco, alcanzando blancos terrestres y marítimos a distancias superiores a los 450 kilómetros. Cada prueba era una declaración política, una advertencia a la OTAN de que el panorama naval estaba cambiando. Si Rusia podía desplegar de forma operativa este misil, los portaaviones, hasta entonces intocables, dejarían de ser fortalezas flotantes. Uno de los aspectos más debatidos es la producción. Rusia no ha revelado cifras exactas, pero fuentes abiertas estiman que la fabricación del Zircon se mantiene en números reducidos, probablemente docenas al año, debido a la complejidad tecnológica y a los altos costos asociados. A diferencia de misiles como el Tomahawk estadounidense, que se produce en miles de unidades, el Zircon es un arma de precisión destinada a generar disuasión más que a un uso masivo. El costo por unidad se estima entre 5 y 7 millones de dólares, aunque algunos cálculos lo elevan a más de 10 millones, teniendo en cuenta el desarrollo de materiales resistentes al calor y la sofisticación del motor Scramjet. Comparado con otros misiles de la misma generación, el Zircon ofrece ventajas notables. El Tomahawk, por ejemplo, es subsónico, con velocidades de apenas Mach 0.7, lo que lo convierte en presa fácil de los sistemas antiaéreos modernos. El DF-21 de chino, considerado asesino de portaaviones, es balístico, pero carece de la maniobrabilidad de un misil de crucero hipersónico. El Zircon, en cambio, combina lo mejor de ambos mundos: velocidad hipersónica sostenida y capacidad de cambiar de trayectoria en pleno vuelo, lo que lo hace prácticamente indetectable e ininterceptable. Aquí surge la pregunta que incomoda a Occidente. ¿Puede un solo misil ruso neutralizar décadas de inversión en defensa antimisiles y portaaviones multimillonarios? Sin embargo, no todos son ventajas. El Zircon tiene desventajas que limitan su papel en la guerra moderna. Su costo lo hace poco viable para ataques masivos, y su producción depende de tecnologías y materiales que no pueden fabricarse en grandes cantidades. Además, aunque las pruebas han sido exitosas, no existen registros de su uso en combate real, lo que deja un margen de incertidumbre sobre su fiabilidad en condiciones extremas. Tampoco está exento de vulnerabilidades. La dependencia de sistemas de guía satelital podría ser explotada mediante guerra electrónica avanzada, y su despliegue depende de plataformas limitadas, como fragatas y submarinos específicos de la Armada rusa. Lo cierto es que su sola existencia ya genera efectos estratégicos. La sola posibilidad de que un misil Zircon pueda alcanzar un portaaviones estadounidense en cuestión de minutos cambia el cálculo de poder en los mares. No se trata de lo que ya ocurrió, sino de lo que podría pasar en el primer enfrentamiento real. Esto crea un vacío de certeza que Rusia explota como arma psicológica. Obliga a sus adversarios a replantear sus tácticas antes siquiera de que el misil haya sido usado en combate. Durante más de 7 décadas, los portaaviones fueron considerados el arma suprema de la guerra naval. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta las operaciones modernas en Medio Oriente, ninguna otra plataforma ofreció tanta flexibilidad y poder de proyección. Con más de 300 metros de eslora, capacidad para transportar decenas de cazas y helicópteros, y con un costo que supera los 13.000 millones de dólares en el caso de la clase Gerald R. Ford, los portaaviones estadounidenses fueron el emblema del poder global. Eran fortalezas flotantes respaldadas por destructores, submarinos y sistemas antimisiles capaces de repeler casi cualquier ataque. Pero todo cambió con la irrupción del Zircon, un misil que no necesita flotas enteras para alterar ese equilibrio, sino apenas minutos de vuelo a velocidad hipersónica para convertir un portaaviones en un blanco indefenso. La vulnerabilidad de los portaaviones frente al Zircon se explica en 3 factores. El primero es la velocidad. A Mach 8 o 9, el misil recorre más de 2 kilómetros por segundo. Esto significa que, desde una distancia de 800 kilómetros, un portaaviones tendría menos de 6 minutos para detectar, identificar y neutralizar la amenaza.
Los sistemas como el Aegis o los interceptores SM-6 fueron diseñados para enfrentar misiles supersónicos, no hipersónicos. La ventana de reacción es tan corta que, en la práctica, resulta imposible organizar una defensa efectiva. Lo que antes se consideraba un margen cómodo para actuar, ahora es apenas un parpadeo en el que se decide la supervivencia de un buque de miles de millones de dólares. El segundo factor es la maniobrabilidad. A diferencia de los misiles balísticos, cuya trayectoria puede calcularse, el Zircón puede cambiar de rumbo en pleno vuelo, incluso a velocidades hipersónicas. Esto significa que los sistemas defensivos no solo deben reaccionar en segundos, sino que también deben predecir trayectorias que no siguen patrones fijos. Los radares actuales, diseñados para rastrear misiles de cruceros subsónicos como el Tomahawk, quedan superados por la capacidad del Zircón de descender y ascender, variar su ángulo de ataque y aproximarse a baja altitud para evitar detección. El tercer factor es el alcance. Con una cobertura que oscila entre 500 y 1000 kilómetros, un submarino ruso equipado con Zircón puede atacar un grupo de portaaviones desde una distancia fuera del radio efectivo de los cazas embarcados estadounidenses. Esto anula la capacidad del portaaviones de controlar el espacio aéreo circundante, lo que históricamente fue su mayor fortaleza. ¿De qué sirve tener un ala aérea embarcada de decenas de aviones si un enemigo puede destruir la plataforma madre antes de que esos cazas despeguen? La obsesión rusa por anular a los portaaviones estadounidenses tiene raíces profundas. Desde la Guerra Fría, Moscú comprendió que nunca podría igualar el poder de proyección naval de Washington. Mientras la Unión Soviética invertía en submarinos y bombarderos estratégicos, Estados Unidos multiplicaba sus portaaviones por el mundo. Esa disparidad persiste hasta hoy. 11 portaaviones nucleares estadounidenses contra un solo portaaviones ruso con problemas crónicos. En ese escenario, el Zircón es la carta que permite a Moscú compensar la inferioridad numérica con una amenaza cualitativa. No necesita igualar la flota, solo demostrar que puede hundir un portaaviones con un ataque certero. Las consecuencias estratégicas para la OTAN son inmediatas. El pilar de su doctrina naval siempre fue el portaaviones como núcleo del poder marítimo. Grupos de combate capaces de intervenir en cualquier rincón del planeta en cuestión de días garantizaban no solo defensa, sino también disuasión política. Con el Zircón en juego, ese concepto se tambalea. La alianza debe invertir miles de millones en nuevas tecnologías defensivas, como radares de ultra alta frecuencia, interceptores hipersónicos, sistemas láser y enjambres de drones capaces de saturar misiles entrantes. Pero todos estos proyectos aún están en fase experimental, mientras el Zircón ya está operativo en buques y submarinos rusos. Los países que han reaccionado con más preocupación son Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Japón. En el caso de Estados Unidos, el Pentágono ha destinado miles de millones a programas como el Glide Breaker y el desarrollo de interceptores de nueva generación. El Reino Unido trabaja en sistemas láser navales como Dragonfire, mientras que Japón invierte en radares y defensas hipersónicas. Sin embargo, ninguno de estos sistemas ha demostrado aún eficacia contra un misil como el Zircón. La incógnita permanece. ¿Estamos frente a un arma invencible o simplemente adelantada a su tiempo, cuya efectividad real solo se conocerá en un conflicto directo? Otro aspecto crucial es la relación costo-beneficio. Un portaaviones clase Gerald R. Ford cuesta más de 13.000 millones de dólares, sin contar los miles de millones adicionales de su grupo de escoltas. Un misil Zircón cuesta, en el mejor de los cálculos, entre 5 y 7 millones de dólares. Esto significa que, en teoría, un proyectil de bajo costo relativo puede aniquilar una inversión estratégica gigantesca. La asimetría es tan evidente que incluso si Rusia solo logra producir un número limitado de Zircón, el mero hecho de que existan obliga a la OTAN a gastar cantidades astronómicas en buscar contramedidas. Un solo misil puede cambiar el cálculo económico de la guerra naval, obligando a Occidente a gastar 10 veces más en defensa que lo que Rusia invierte en ataque. A esto se suma el efecto psicológico. Ningún comandante de portaaviones puede ignorar la amenaza del Zircón. Incluso si nunca se dispara en combate, su sola presencia condiciona las decisiones estratégicas. Los portaaviones podrían verse forzados a operar más lejos de las costas enemigas, reduciendo su efectividad.
Eso significa que la OTAN perdería capacidad de intervención rápida, debilitando su influencia global. El miedo a un ataque invisible y fulminante puede ser tan efectivo como el ataque mismo. Por ahora, no hay registros de que el Zircón haya sido utilizado en combate real. Las pruebas oficiales se realizaron en 2020, 2021 y 2022 desde la fragata Admiral Gorskov y submarinos clase Yasen, con éxito según el Ministerio de Defensa ruso. Aunque no existen testigos externos que confirmen de forma independiente todas las capacidades anunciadas, los lanzamientos han sido suficientes para que la OTAN tome en serio la amenaza. ¿Qué pasará el día que el Zircón se use en un enfrentamiento real contra un portaaviones occidental? ¿Será el fin de la era de los gigantes de acero, o demostrará que la disuasión hipersónica era más mito que realidad? El 3M-22 Zircón no solo representa un logro tecnológico para Rusia, sino también un desafío geopolítico que abre más preguntas que respuestas. Su despliegue operativo plantea un dilema. ¿Estamos ante el arma definitiva que estabilizará los mares al imponer respeto, o ante el detonante de una carrera armamentista que podría empujar al mundo a una confrontación inevitable? El dilema es inquietante. La misma arma que podría evitar guerras al disuadir al enemigo, también podría provocar que cada potencia busque superarla, acercándonos más a un choque global. Uno de los primeros puntos a considerar son las limitaciones reales del Zircón. Aunque sus capacidades declaradas impresionan, velocidades de Mach 8 a 9, alcance de hasta 1000 kilómetros y capacidad de maniobra hipersónica, todavía no existen pruebas documentadas de su uso en combate real. Las pruebas desde la fragata Admiral Gorskov y los submarinos clase Yasen confirmaron la viabilidad técnica, pero no enfrentaron sistemas defensivos occidentales en un escenario real. Esto significa que la fiabilidad del misil, su precisión en condiciones de guerra electrónica avanzada y su resistencia a contramedidas aún son incógnitas. ¿Será que el Zircón es realmente invencible? ¿O descubrirá sus limitaciones el día en que se enfrente a un escudo occidental de última generación? Otro aspecto crucial es la producción. La complejidad tecnológica del motor Scramjet, los materiales resistentes a temperaturas extremas y los sistemas de guía limitan la cantidad fabricada. A diferencia de los misiles Tomahawk, con más de 4000 unidades producidas por Estados Unidos, el Zircón se fabrica en cantidades mucho menores, estimadas en docenas anuales. Esto plantea un dilema para Moscú. Su arma estrella es devastadora, pero no puede producirla en masa sin comprometer sus recursos industriales. Es como poseer una espada de filo perfecto, pero sin la capacidad de forjar suficientes hojas para una guerra prolongada. A nivel logístico, el Zircón depende de plataformas limitadas. Actualmente está diseñado para ser lanzado desde fragatas clase Admiral Gorskov, destructores futuros y submarinos nucleares clase Yasen. Esto restringe su despliegue y lo convierte en un arma estratégica más que táctica. Rusia lo utiliza como elemento de disuasión y símbolo de poder tecnológico, sabiendo que incluso en cantidades reducidas cambia la ecuación naval global. Las reacciones de Occidente no se hicieron esperar. Estados Unidos, consciente de que sus portaaviones son vulnerables, ha acelerado el desarrollo de defensas hipersónicas. El programa Glide Tracker de DARPA busca un interceptor capaz de alcanzar misiles a velocidad hipersónica. La Marina estadounidense también estudia el uso de armas láser y cañones electromagnéticos como posibles soluciones, aunque estas tecnologías aún no están maduras para un combate real. Japón y Australia invierten en radares de nueva generación y defensas aéreas de largo alcance, mientras la OTAN en su conjunto desarrolla estrategias de guerra electrónica para interferir las señales de guía de los misiles rusos. El Reino Unido, por su parte, trabaja en el sistema láser Dragonfire para defensa naval, pero sus capacidades frente a un Zircón aún son especulativas. A estas defensas se suman los drones y sistemas no tripulados. Estados Unidos y sus aliados trabajan en enjambres de drones que podrían actuar como señuelos o interceptores, saturando el espacio aéreo para proteger a los portaaviones. Sin embargo, la velocidad del Zircón es tal que incluso estas soluciones podrían ser insuficientes. La pregunta incómoda es si Occidente podrá desarrollar un escudo eficaz antes de que Rusia decida usar el Zircón en un conflicto real. El riesgo de la escalada es evidente.
cada avance en armamento hipersónico provoca una respuesta inmediata de las demás potencias. China, por ejemplo, desarrolla sus propios misiles hipersónicos como el DF-17, mientras Estados Unidos acelera programas como el ARW y el CPS, Conventional Prompt Strike. Esto significa que el Zircón no solo cambia la estrategia naval rusa, sino que impulsa a todos los actores globales a entrar en una nueva carrera tecnológica. La Guerra Fría estuvo marcada por la disuasión nuclear. Hoy asistimos al nacimiento de una disuasión hipersónica. El peligro radica en la percepción. Si cada potencia cree que el adversario tiene un arma capaz de anular sus defensas, la tentación de atacar primero en caso de crisis aumenta. Los tiempos de reacción extremadamente cortos de los misiles hipersónicos reducen el margen para la diplomacia y el análisis en una situación de tensión. Un error de cálculo, una falsa alarma o un lanzamiento mal interpretado podría desencadenar un conflicto de dimensiones imprevisibles. Las ventajas del Zircón para Rusia son claras. Un arma de prestigio, disuasión frente a la OTAN y capacidad para neutralizar portaaviones. Pero sus desventajas también pesan. Costo elevado, producción limitada y falta de experiencia en combate real. Las fortalezas se concentran en la velocidad, maniobrabilidad y capacidad de penetración, mientras que las debilidades radican en la dependencia de plataformas específicas y en la incertidumbre sobre su rendimiento bajo condiciones de guerra electrónica intensiva. En la actualidad, el Zircón funciona como un arma de proyección política tanto como militar. Su despliegue en ejercicios navales, acompañado por declaraciones del Kremlin, busca enviar un mensaje. Rusia puede golpear a Occidente en su punto más fuerte, los mares. Sin embargo, también es un recordatorio de que el equilibrio global es frágil. ¿Será el Zircón la llave de una paz basada en el miedo o la chispa que encienda una guerra que nadie podrá detener? El 3M-22 Zircón no es simplemente un misil. Es la materialización de una estrategia calculada, un recordatorio de que en la guerra no siempre gana el que tiene más barcos o más recursos, sino el que encuentra la manera de golpear donde duele. Rusia, consciente de su inferioridad numérica frente a la flota estadounidense y de su rezago en portaaviones, apostó por un arma capaz de equilibrar el tablero. Y lo hizo no con un simple avance tecnológico, sino con un salto que pone en entredicho las bases mismas de la seguridad naval global. Lo que ayer era un dogma intocable, que un portaaviones era invulnerable protegido por su grupo de combate, hoy se tambalea ante la amenaza invisible y fulminante de un misil hipersónico. Los orígenes del Zircón muestran la visión estratégica de un país que entendió que debía innovar para sobrevivir. Su diseño, impulsado por el motor Scramjet y revestido con materiales capaces de resistir temperaturas infernales, lo coloca como una de las joyas tecnológicas más temidas del siglo XXI. Supera los sistemas antimisiles actuales no porque los ignore, sino porque los hace irrelevantes. Su velocidad reduce el tiempo de reacción a segundos, su maniobrabilidad lo vuelve impredecible, su alcance le permite atacar desde distancias seguras. Es un arma concebida no solo para dañar físicamente, sino para sembrar miedo en la mente de cada almirante occidental. El impacto estratégico es aún mayor. Los portaaviones, emblemas de la hegemonía naval estadounidense, pasan de ser fortalezas a convertirse en blancos vulnerables. El costo-beneficio es aplastante. Mientras un portaaviones puede valer más de $13.000 millones, un Zircón ronda los 5 a 7 millones. Esa asimetría convierte cada disparo en un desequilibrio económico y militar que ningún estratega puede ignorar. La OTAN, que durante décadas basó su doctrina en el dominio marítimo a través de estos gigantes, se ve forzada a rediseñar su defensa. Drones, guerra electrónica, radares avanzados y armas láser entran en la carrera contra un misil que ya está operativo en la flota rusa. Pero la pregunta que nadie se atreve a responder con certeza es: ¿puede alguien detenerlo hoy? El futuro del Zircón es incierto. Sus limitaciones son reales, la producción es reducida, los costos son elevados y aún no ha sido probado en combate contra defensas occidentales. Pero en el terreno de la disuasión, eso importa poco. Basta con su potencial para cambiar el cálculo de poder en los océanos. En ese sentido, el Zircón ya cumplió su función. Obligó a la OTAN a gastar miles de millones en nuevas defensas,
sembró dudas sobre la invulnerabilidad de los portaaviones y convirtió a Rusia en pionera en una tecnología que marca la nueva era de la guerra naval. Las consecuencias trascienden lo puramente militar. Nos encontramos ante una nueva carrera armamentista hipersónica, donde cada potencia busca superar al adversario con armas más rápidas, más letales y más difíciles de interceptar. Estados Unidos, China y Europa ya invierten en desarrollos similares. Pero esta dinámica es peligrosa. Cuanto más corta es la ventana de reacción, mayor es el riesgo de que un error de cálculo o una falsa alarma desate un conflicto irreparable. La historia enseña que los avances militares que cambian el equilibrio mundial rara vez traen estabilidad. Más bien abren la puerta a periodos de tensión donde el miedo se convierte en el verdadero gobernante. El Zircón es, en definitiva, mucho más que un misil. Es un símbolo de cómo un solo desarrollo tecnológico puede alterar décadas de supremacía, obligar a las grandes potencias a replantear sus estrategias y recordarnos que en los mares, como en la historia, no hay poder absoluto que dure para siempre. La guerra naval ya no será la misma. Y lo inquietante es que el cambio no viene de una flota colosal, sino de un proyectil que viaja a velocidades imposibles, capaz de decidir el destino de un portaaviones y con él, el equilibrio de poder global. La incógnita que queda abierta es tan perturbadora como fascinante. ¿Será el Zircón la llave de un equilibrio basado en el miedo que evite nuevas guerras? ¿O será la chispa que acelere la confrontación inevitable entre potencias que ya no pueden confiar en sus propias defensas? La respuesta, aún oculta en las sombras del futuro, decidirá si este misil pasa a la historia como garante de paz o como presagio de catástrofe.